Cristo, pero no lo entendía nadie, porque esas estatuas medio raras y abstractas, modernas, pero bonito, bonito y desnudo, pero no inspiraba ninguna cosa mala. Necesitaba uno ser muy perverso para inspirarse ahí. No, nada. Pero sí, unas viejitas beatas empezaron a escandalizarse y le escribieron al cardenal Muñoz Duque que qué escándalo un Cristo desnudo allá en Minutos de Dios. ¿No? Terrible, pues. Descubierto todo. Entonces el cardenal llamó y le dijo, mire Rafael, tápele las partes pubendas porque estas señoras están escandalizadas, pues, pobres viejitas, oiga. Entonces, tápeles, era muy artístico, muy bonito, me parece muy simpático el Cristo. Tápele ahí, puso una lata ahí, ¿no? Y como el padre Garcereros era santanderiano y era tan pícaro, le puso un letrero ahí. No se escandalicen de mi desnudez, escandalícense de sus pecados. ¿Ah? Bueno, somos fariseos y tan santos, ¿no? Bueno, Jesucristo dio un montón de señales y yo no puedo hablar de todas las señales porque, a ver, tendría que dedicarle un día a las señales bíblicas del fin, que es esta charla. Tendría que dedicarle un día. Entonces voy a esbozarlas y en el próximo seminario, yo no sé si de pronto, no sé si los sábados por la mañana podríamos reunirnos y de 9 a 12 y terminar, en 2 o 3 sábados terminamos esta faena porque es una faena muy interesante, ¿no? Claro que algunos hoy saldrán escandalizados. Un día unas queridas señoras del norte, muy queridas todas, muy simpáticas, elegantes, pinchadas, pues, unas de estatus 5, otras de estatus 6, otras de estatus 6 plus, bueno, de todo, ¿sí? Entonces me dijeron, hable, a nosotros no, mi viejo, hala, viejito querido, mira, a nosotros no nos interesa, nadie nos escandaliza a nosotros ya sabemos todo. Mentiras, eso a uno lo torean, es para que uno hable. Y cuando habla, qué horror. Llegaron a la casa a decirle al marido, compremos un submarino porque es que esto se va a inundar, contratemos un viaje a Marte porque la Tierra se va a incendiar, oiga, entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos de planeta, ¿y para dónde me voy? ¿Qué hacemos? ¿No? Y como una señora que yo estaba hablando hoy del apocalipsis, aquí había una señora muy pinchada, muy bogotana, muy querida, y dijo, ¿y yo qué voy a hacer con mi carrito? ¿Ah? Entonces, bueno. Entonces, vea a Francisco de Ríe por allá. Entonces, Jesucristo dio un montón de señales. En Mateo 24, Lucas 21, Marcos 16, Lucas 17. Señales que están en Daniel. Daniel es un profeta apocalíptico. Desde el capítulo 7 en adelante, Daniel nos habla de 4 bestias. Las 4 bestias fueron 4 imperios. Los medos, los persas, los griegos, etcétera. 4 imperios. Y esos 4 imperios simbolizan 4 imperios de hoy. El primer imperio, el león, capítulo 7 de Daniel, es la Gran Bretaña, ¿no? Que tenía corazón de hombre y se levantó como un hombre, es la masonería de la Gran Bretaña. El segundo imperio, un Ursus, o sea, un oso, que comía carne y devoraba carne y se metía a las costillas y sangre. La Unión Soviética, Rusia, el oso. Segundo imperio. Habla de los imperios de la época de él y esas son una señal de los imperios del fin de los tiempos. El tercer imperio, un leopardo, que es muy veloz, que corre mucho, que está en todas partes y tiene 4 alas. Y esas 4 alas son los 4 aliados de los Estados Unidos, es el tercer imperio. Y habla de un cuarto imperio horroroso, que todo lo devoraba, todo lo pisoteaba, todo lo trituraba, todo lo acababa. Terrible, y que tenía 10 cuernos.
Y esos 10 cuernos son 10 naciones aliadas del anticristo. Los 10 cuernos y 7 diademas, los 7 pecados capitales. Y esos 10 cuernos, esa bestia de los 10 cuernos, de que nos habla en el capítulo 13, San Juan en el Apocalipsis, Daniel ya la había mencionado. Daniel es un profeta muy apocalíptico. La Biblia tiene más de 8000 versículos sobre el Apocalipsis. En Zacarías, en Isaías, en Daniel, en Ezequiel, todos los profetas menores tienen muchos versículos, ¿no? Y Dios es tan bueno en la Iglesia Católica, tan requete bueno, que a través de la Virgen, en sus múltiples apariciones, y a través de los místicos y a través de los santos, ha venido descifrando esas claves apocalípticas y ha ido revelando lo que significan los 10 cuernos, las 7 cabezas, todo eso, las 7 diademas, todo eso lo ha ido descifrando. Por eso en uno de los seminarios vamos a hablar de los símbolos del Apocalipsis, cómo descifrar todo ese Apocalipsis, la simbología de eso. En Daniel, en Zacarías, en Ezequiel, los 4 jinetes, los 4 caballos, todo eso, que la gente se mete unas enredadas y unas empasteladas terribles con eso. Y los teólogos ni siquiera lo entendieron, dijeron, no, eso pasó en el Imperio Romano, por allá la bestia fue Nerón. Pues no, sí fue Nerón, y Nerón fue un anticristo, y Napoleón fue otro, y Hitler fue otro, y Correa es otro. Es decir, sí, eso es verdad, es que dice pregúntele al padre Raúl, que está han salido muchos anticristos al mundo, dice San Juan. Muchos anticristos han salido, dice. Y han salido muchos que van contra Cristo. Anticristo es el que va contra Cristo. Pero hay un anticristo que va a tener un gobierno mundial. Y la Virgen dijo en la Salet, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La del único anticristo, el gran anticristo que gobernará con el nuevo orden mundial, del que está pregonando el presidente Bush anterior. El papá fue el que empezó a hablar de eso, el señor Obama, la señora Clinton, Kissinger, Rockefeller, están hablando del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial conduce hacia un gobierno mundial. Cuando Estados Unidos colapse económicamente, colapsa Europa. Y cuando colapse Estados Unidos y Europa, colapsa el mundo. Y el mundo gritará porque ¿quién nos va a salvar? Como el Chapulín Colorado. Y aparecerá el anticristo como salvador. Y la mayoría de la gente que quiere proteger su bolsillo, su tarjeta de crédito y su vida, allá va a parar. Porque la fe está centrada sobre las cosas materiales y no sobre el verdadero Dios. Y no sobre la salvación eterna. Entonces se abrirá una falsa iglesia y una verdadera iglesia escondida. La falsa iglesia será la de la manga ancha, que me decía el padre Raúl, los curitas vascos que hay allá de la Teología de la Liberación en Ecuador, en Brasil, en todas partes, la falsa iglesia. Una iglesia que luchará mucho, que trabajará mucho por la parte material del hombre, por construirles casas, por hacer las cosas, pero no por la parte espiritual del hombre. Vendrá una falsa iglesia con un pontífice falso, que es el falso profeta del Apocalipsis. Y vendrá el anticristo, el falso profeta del Apocalipsis, con esa abundante y numerosa iglesia, porque apoyará los gays, apoyará a los sacerdotes, las monjas celebrando misa, lo que la gente quiere, que las relaciones prematrimoniales y posmatrimoniales no son pecado, todo eso lo apoyará el nuevo papa falso. Y la gente se irá detrás de esa iglesia, porque se acomodan a sus pecados y no tienen ninguna exigencia. Ese sí es un papa moderno, ese es el que estábamos necesitando, ¿sí? Porque mi hija se ha casado 3 veces y pobrecita, ¿no? Y entonces ese sí se acomoda. Entonces viene ese falso profeta, es arrojado al lago de azufre y fuego con la bestia que es el anticristo de Apocalipsis 13. Y decía el padre Raúl que él lo veía, y lo veía en el Vaticano, en una de las visiones que él tuvo. Le decía que le salían alas de murciélago que cubrían a la multitud. Muchos se irán detrás de él,
porque prometerá la salvación y la redención económica de la mayoría de la gente, y el Papa falso dará unas normas muy fáciles, unas normas de que no es pecado las relaciones postmatrimoniales, prematrimoniales, los segundos y terceros matrimonios. Vendrá el nuevo Papa laxo y derogará toda esa sana doctrina, se irá al suelo, pero es falso y mucha gente lo seguirá. Ana Catalina Emmerich, la mística alemana, dice: veo dos iglesias, una gris que se va volviendo cada día más negra, más oscura, y en que son muy activos, trabajan mucho, como me decía el padre Raúl, de los curas vascos, que le dan la comunión a todos los adúlteros, a los que vienen amancebados, allá en el Ecuador. Eso, y construyen casas y ayudan a la gente y todo, pero no sacramentos, no evangelizan, no trabajan en la parte espiritual. Y esa falsa iglesia se está cocinando dentro de la misma iglesia, con las teologías de las facultades de teología modernas y muchos sacerdotes. Y la verdadera iglesia, dice Ana Catalina, que ve a la Virgen María y ve a San Miguel Arcángel, y que es una iglesia pequeñita donde hay mucha luz, y que la iglesia falsa trata de devorarse a la buena, de comérsela, pero viene la Virgen en ayuda de la verdadera iglesia y desaparece la iglesia falsa. Es la ramera de Apocalipsis 17 que persigue al Cordero, a Jesucristo y a la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia estará escondida, como en las catacumbas. Y a mí me dicen: ¿y cuánto nos queda de ese tiempo? Ya vieron la fecha, de 1948 al 2018. O sea, estamos cerca a la aparición de ese personaje, cuando el colapso económico mundial se profundice, y se va a profundizar, y va a ser más caótico todavía, y Estados Unidos se reviente y se quiebre Europa, aparecerá el personaje como Salvador, y traerá, es un político, y traerá una nueva religión universal para todos, que es la nueva era, la del Feng Shui, la del Reiki, la del control mental, la de la metafísica, la de los horóscopos, la de la era de Acuario, todo eso. Viene con una religión universal de la nueva era, esa parte. Los signos, voy a correr para leer un poco los signos que hay en la Biblia. Voy a ir pasando este libro que publicó la Panamericana, ya se agotó, sobre el fin de los tiempos. Entonces, vamos a ir pasando rápido, porque pues no tendríamos tiempo de andar muchas cosas. Segunda Timoteo 4:3-4. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán las doctrinas sanas, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces la gente tiene el maestro Sin, el maestro Zen, el maestro Yoga, el maestro no sé qué, ¿no? Y viven de maestro el Sai Baba, el Bobo, y siguen de ahí para arriba, maestros y maestros. Un montón de falsos maestros por el prurito de oír novedades, los del poder mental, los de la fuerza y la energía cósmica, sobre los cuarzos, sobre los no sé qué, sobre los colores y con los cambios de colores y los cambios de muebles y de apartamentos y los ángeles que le mando y abre la ventana y se comen un sancocho y todas esas bestialidades satánicas en que se están metiendo, porque se apartarán de la sana doctrina y se harán con un montón de maestros. Yo cada rato oigo a la gente. Una vez me encontré un médico con una foto de un barbado así grande allá, y una cosa, un montón de maestros por el prurito de novedades. Maestros se apartarán de la sana doctrina que habría podido salvarlos, dice San Pablo, y se volverán a las fábulas, las energías, los falsos ángeles. Fábulas, cuentos de viejas, dice San Pablo despectivamente por allá.
Y la gente se inventaron un montón de cosas y de cuentos. Puedes y crees que puedes, el poder de la mente, y Harry Potter, y la no sé qué, y vuelva, y el caballo de Troya, y la gente tiene todos esos libros y los ha leído y no ha leído la Biblia. Se apartarán de la sana doctrina y se harán con un montón de maestros. Eso ya está cumplido. Esa ya no necesita explicarla, porque eso es lo más común que hay. Y viven todos los días buscando los ovnis, a Hilda Strauss, a Regina Once, las energías, las bioenergías, las medicinas alternativas, todo eso. Hay señales buenas y señales malas. Hay dos señales muy buenas del fin de los tiempos. Dos. Una, la renovación carismática. Joel capítulo 3. En los postreros días derramaré mi espíritu en toda carne y profetizarán. Soñarán sueños los ancianos y los jóvenes tendrán visiones. Yo creo que no soy anciano ni joven porque ni sueños ni visiones, me quedo en la mitad. ¿Cierto? ¿Ah? Estoy en la mitad ahí, estoy en el filo de la navaja ahí. ¿Cierto? Bueno, entonces, esos signos empezaron en los Estados Unidos en la Universidad de Pittsburgh en 1966 y aparecieron los grandes carismáticos, el padre Roberto Di Grandis, el padre Emiliano Tardif, el padre Darío de Tancur, Monseñor Alfonso Uribe, por todo el mundo aparecieron, sanando enfermos, echando demonios, resucitando muertos. En la Polinesia resucitaron 6, en Caracas 1, en Nueva York otro y otro en República Dominicana. Pero somos tan estúpidos los seres humanos que nos fuimos a buscar esas señales, pero no buscamos a Jesucristo. Entonces la renovación carismática empezó a apagarse. Cuando yo predicaba en Cali, en Palmira, en Buga, con Monseñor Alfonso Uribe y con otros, los estaban llenos. Y ahora paso por Palmira y por Buga y hay una mano de pecuecos ahí como 20 o 40. Apagados. Y empezamos y la atacaron los obispos y los curas y todo el mundo y no la entendieron porque no son capaces de creer en el poder de Dios y en las señales. Y hubo señales por todas partes. La atacaron los obispos, pero nosotros tampoco la aprovechamos porque no entramos en Jesucristo ni en el Evangelio. Pero hubo más de 200 millones de conversiones en la iglesia. Y quedan unos remanentes hermosos. En Ann Arbor hay una comunidad de 30.000 personas donde la gente comparte los bienes. Todos lo tienen en común y cada uno entrega todo su patrimonio. Y todos viven en común y tienen las cosas en común. Nosotros no somos capaces de hacer eso. Y lo hicieron los gringos. Nosotros no somos capaces. A nosotros tocan aquí, se nos acaba la fe. Una frenada, pero freno de pie, de mano, hidráulico, donde le toca en el bolsillo, pues, ¿no? Los gringos sí lo hicieron, los franceses lo hicieron, crearon la comunidad de las bienaventuranzas que tiene 40 sedes en el mundo, con el cardenal Kofi, una maravilla de hombre, el doctor Philip Madre, el psiquiatra, médico, teólogo, escribió los mejores libros sobre la renovación, la comunidad de Aleluya en Estados Unidos. Nacieron comunidades contemplativas, nacieron sacerdotes. De esta comunidad han salido muchas monjas y sacerdotes. Y empezaron a salir esos focos de alabanza, esos focos de oración por el mundo entero. Lo que nos cuesta a los colombianos, esa es la parábola del compartir. Uy, se nos toca el bolsillo y se acaba la fe. En Estados Unidos hay muchas comunidades y en Canadá donde la gente comparte sus bienes. Tienen el mismo corazón y el mismo espíritu y vienen de una estructura más capitalista que la nuestra, pero son conversiones de anglosajones y los anglosajones son más radicales que nosotros. Nosotros todo lo miramos con superficialidad. Lo que nos mata a nosotros es el trivialismo, la superficialidad espiritual, y ellos tienen que estudiar la Biblia 2 años, 3 o 4 horas seguidas, todos los días, para ser miembros de la comunidad, los laicos. Y aquí los invita a una clase de Biblia de 3 horas el sábado, Virgen Santísima. Qué drama, ¿no? Estoy ocupado,
¿no? Tengo mucho que hacer, tengo que hacer un posgrado, todas esas cosas que el Señor dijo en el Evangelio, camine, vamos, y yo, no, es que tengo que enterrar a mi papá, no, tengo un negocio ahí pendiente. El Señor lo dijo en el Evangelio. No le jalamos a eso. Es difícil. Hay que luchar mucho contra nuestro talante latino. Mucho. Tiene la ventaja de que todos creemos en todo, pero no profundizamos en nada. Eso es muy complicado. Hay que luchar contra eso. Yo lo he estudiado mucho como politólogo y me aterra, porque en Colombia uno le pregunta a una persona, ¿usted cómo está? Y todos dicen, regular. ¿Y usted cómo está? Más o menos. ¿Y usted cómo va? Ahí vamos. Entonces, con razón, todos son vallenatos. ¡Oh! Acordeones, oiga. Ni más ni menos, ni bien ni mal. Somos el país del acordeón. Sí, parecemos un caucho. Vivimos más o menos o regular. Y nadie le dice a uno, mire, estoy muy mal o estoy muy bien. Entonces tenemos que luchar contra eso. El Evangelio nos dice, digan sí, sí o no, no, porque lo demás viene del maligno. O sea que el demonio nos chuza bastante. Lo demás viene del maligno. Y el Evangelio, los santos se han hecho con la radicalidad. O todo o nada. Los santos se la han jugado toda. A nosotros cuesta mucho. Esa es la verdad. Y la renovación carismática fue una inmensa bendición profetizada por el profeta Joel, profetizada en los Hechos de los Apóstoles. Aquí viene mucha gente por eso. Saben que somos carismáticos y vienen aquí moderados. Porque yo fui educado por el mejor de todos, por Monseñor Alfonso Uribe. 6 años. Fui el laico más cercano a su oído y a su corazón cuando yo viví en Medellín. Las apariciones marianas, otro signo del Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol. Cuando la Virgen en Fátima dice, voy a hacer un milagro muy grande para que me crean. Había 70.000 personas que se habían mojado terriblemente con un aguacero. Y aparece la Virgen en esa sexta aparición. Y el sol danzando, moviéndose. Y se secaron los 70.000 personas. Y certificó su aparición con eso a 70.000 testigos. 70.000 testigos. Yo he visto el milagro del sol algunas veces, ¿no? Pero a veces lo vemos y no nos movemos a conversión, porque como nos sentimos todos tan buenos, que dice San Juan de la Cruz que es el peor pecado sentirse bueno, no se mueve a conversión uno, a una entrega total, absoluta e incondicional a Dios. Esa es la conversión, entrega total, absoluta e incondicional a su palabra y a Dios. Somos religiosos y somos más o menos, ¿no? Regular. Bien, gracias. Ahí voy. ¿Sí? Es complicado, es muy complicado la santidad aquí. Las apariciones marianas, me decía mi amigo Ricardo Castañón, el científico, fueron en 400 lugares del mundo en más de 100.000 oportunidades. Y hay unas 2 millones falsas. Cuando la Virgen se apareció en Lourdes, en 15 pueblos circunvecinos se apareció el diablo disfrazado de la Virgen. Y muchos le creyeron. Y estamos llenos de videntes, de instrumentos y de falsos profetas. Yo creo que en Bogotá debe haber 1.000, en cada grupo de oración hay un vidente. Y falsos en el 98%. Y como no trabajamos la Biblia y no trabajamos el discernimiento, comemos entero y tragamos entero. Muchas falsas profecías, muchos falsos profetas. Surgirán falsos cristos y falsos profetas capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mateo 24:24. El padre Gobi me dijo, uy, Colombia hay una inflación de videntes. En todas partes. Aquí un día timbró una señora, abrí la puerta y me dijo, este es el grupo de oración de Belén. Dije, sí señora. Aquí hay vidente, le dije, sí señora. Me dijo, ¿quién? Le dije, yo. Y me dijo, ¿y por qué? Le dije, porque la estoy viendo.
Se fue furiosa. ¿Ah? El problema, señor, es que aquí no hay invidentes, ¿no? Todos somos videntes aquí. Se reúnen al lado de unas niñas muy lindas y muy queridas que pitan, que cambian de voz. Se llaman los pitos. Hijitos míos, aquí está la Virgen María. Y habla San José también con voz española, pero castellano. El tipo es castellano, ¿no? Arza, serpije que me estás pisando, hijo. ¿Ah? San José con voz de castellano, hablando. Y es tan ridículo eso y la gente cree en esas cosas. El padre Scaramelli, el mejor experto en discernimiento que han tenido los jesuitas, siglo XIX, escribió 6 volúmenes. Dice que eso es espiritismo. El padre Scaramelli. Y tiene miles de seguidores, incluyendo curas y monjas. Curas y monjas. Porque no estudian discernimiento. Ese es uno de los signos de los tiempos. Falsos cristos, falsos profetas. Apariciones marianas, muchas buenas y muchas malas. Satanás se disfraza de ángel de luz. Se le puede hacer, por eso se aparece con la figura de José Gregorio Hernández y sana. El demonio sana y después paga la cuenta. Son ángeles caídos. Y José Gregorio Hernández es espiritismo. Y la gente se involucra en eso. Es la confusión del final de los días y la falta de la sana doctrina. Y van donde la bruja y la oyen por radio y no tienen discernimiento y van a que les lean la mano y el té y el tabaco y las cartas y todas las cosas y después van a misa y comulgan. Y San Pablo en Corintios dice, hay unos que sirven a la mesa del demonio y a la mesa de Dios al tiempo y están malditos porque sirven a la mesa de Satanás y a la mesa de Dios. Violencia. Las apariciones marianas fueron una bendición gigantesca. Apocalipsis 12:1, apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Es la Virgen de Guadalupe, es la Virgen vestida de sol, está revestida de Jesucristo. Es la señal definitiva del fin de los tiempos, es la Virgen María. No tenemos capacidad de asombro, pensar en 400 lugares, 100.000 apariciones. Yo no he tenido tiempo de estudiar las 400, pero sí he tenido tiempo de leer unas 100. Por eso he podido entender el Apocalipsis y he podido entender muchas cosas misteriosas de la Biblia, por ella. ¿Dónde está la capacidad de asombro de la humanidad? Que la Virgen se aparece 100.000 veces y ni se dan cuenta los obispos, ni los curas, ¿no? Y los laicos a veces leen pero no captan el mensaje o no le obedecen al mensaje, porque el mensaje eje, el mensaje central, el mensaje toral, el mensaje fundamental, el mensaje único, diría yo, es conviértanse que el tiempo está cerca. Eso es lo que la Virgen dice. Pero ese no nos paramos bolas. Es mejor mirar el milagro del sol. O oír que va a haber un terremoto, o que va a haber 10 terremotos. Eso es lo que el morbo que nos mueve. Pero ese de conviértanse, conviértanse. ¿Cuántas veces lo diría la Virgen en las 100.000 apariciones? Yo creo que en todas. En Garabandal, en España, hizo 2.000. En Yugoslavia lleva 1.800. En Medjugorje no ha dejado de aparecerse. Antes se aparecía todos los días, ahora se aparece una vez al mes. Y dijo que cuando hiciera su última aparición en Medjugorje, comenzaría lo peor para el mundo. Uno no puede decir más tarde, es que a mí no me dijeron nada. ¿Cómo? ¿Un siglo de apariciones? ¿No me dijeron? ¿La Biblia? Ahí están los signos de los tiempos para leerlos. Dios no se cansa de advertirnos en su infinita misericordia. No se cansa. Pero llegará un tiempo, dice Santa Faustina Kowalska, otro regalo de Dios, Jesús misericordioso, Faustina Kowalska, la devoción de Jesús misericordioso.
Pero nos pegamos en nuestra malicia, en la devoción de la misericordia para pecar, ¿no? Y para no obedecer a Dios. Ah, es que Jesús es tan misericordioso que yo me puedo echar otro pecadito. Pues no, no. La Virgen dice, el Señor le dice a Santa Faustina, que cuando termine el tiempo de la misericordia comenzará el tiempo de la justicia. Y cuando le hablan a uno de la justicia de Dios, olvídense. Comenzará el tiempo de la justicia. Violencia. El siglo de las masacres, de las guerras, del crimen y de la violencia es el siglo XX y el XXI y se agudiza cada día más. 400 guerras desde 1900 hasta hoy y golpes de estado y violencia. Los países que se arman y se arman y se arman todos los días. Brasil le va a comprar armas a Francia, Chávez a Rusia, nosotros a Israel y seguimos comprando armas y las armas son para usarlas. El siglo de las armas, de la violencia es este. Medellín y Cali se están agudizando ferozmente, todo Colombia, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho la policía en Colombia, que hay 180.000 policías, un esfuerzo gigante porque ha reducido mucho la violencia, al 60% la ha reducido, pero ahora está repuntando otra vez, volviendo a aparecer con unos brotes brutales. Asesinamos los niños, los recién nacidos. 200.000 desaparecidos en Colombia. Pero eso a mí no me afecta, porque a mí en mi familia no pasa nada. Porque Jesús dijo, y la caridad de la mayoría se enfriará. O sea, la caridad es como decía el campesino, todo para yo, y todo para yo, y todo para yo, y los demás, ¿qué sé? Ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo de hoy. Y la caridad de la mayoría se enfriará, dijo Jesús. Se nos enfrió la caridad, el amor fraterno. El conocimiento aumentará, dijo Daniel. Mire qué profecía tan impresionante. Del Renacimiento a la época de la modernidad, el conocimiento aumentó un 30%. En la modernidad del año 1900 hacia el año 1950 el conocimiento aumentó un 100%. Del año 1950 hacia arriba el conocimiento cada década se duplica y ahora se duplica cada 3 años. El conocimiento en bioenergías, el conocimiento en física, el conocimiento en matemáticas, en astronáutica, en robótica. Yo nunca me imaginé en mi juventud que mi hijo menor un día llamó al mayor y entonces en el celular me dijo, mire, venga, vea a su nieta, y me mostró con un chupo aquí. El conocimiento en medicina, en todo, el conocimiento aumentará, decía Daniel, en el fin de los días. Tanto conocimiento tenemos y Dios nos dio, y tanta ignorancia sobre Dios. Todo el día trabajamos para el buche y para el bolsillo. Y aplicamos, voy a hacer un máster, voy a hacer un PhD, voy a hacer otro doctorado, voy a hacer otra carrera, voy a hacer otra cosa, para treparme por encima de los demás. Y entre más trepo, más abajo los veo y más los piso. La Virgen dijo en la Salet, la reina de las profecías, la llama Juan Pablo II, llegará un momento en que cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. Y con perdón de las señoras, usted no se imagina a las señoras mandando, ay Dios mío, en un banco o en cualquier parte, o encontrarse con una comisaria o con una juez. Santo Dios, uy, qué dureza. Como no estaban acostumbradas a eso, cuando le soltaban la pelota, uy, qué cosa tan brava. Además, mezclan la racionalidad con el sentimiento. Ay, ¿no? En la administración de justicia eso sí que es grave.
mezclar con la racionalidad y el sentimiento. Y serán gobernados por jóvenes, dice el profeta Isaías, como una maldición lo dice. Gobernados por jóvenes. Porque la Biblia considera la sabiduría en los ancianos y lo trae como una maldición la Biblia. La gran crisis. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. La iglesia parecerá como eclipsada. Se pensará que todo está perdido, dice la Virgen en la Saleta. Entonces uno le dicen, ahora se acabaron los valores, los niños están yendo al infierno, dice la Virgen, los niños están yendo al infierno por el internet, por el celular y por el televisor. Los niños están yendo al infierno. Por eso la Virgen dijo, apaguen el televisor, apaguen el televisor, apaguen el televisor. A mí no me van a apagar. La crisis de la iglesia, Pablo VI la definió así: el humo de Satanás entró en el templo de Dios. La Biblia es tan certera que dice 2 nuevos canales en Israel. Y uno lo construyó una empresa española y otro una empresa italiana. Los dos van hacia el mar de Arabá, hacia el mar Muerto. Uno va hacia el mar Mediterráneo. Son nuevos y ya los inauguraron. Canales de agua, Zacarías 14:8. 2 nuevos canales habrá en Israel para conectar las aguas de los 2 mares. Y ya los hicieron, con altísima tecnología además, a los judíos, a los israelitas. Pero la Biblia lo profetizó. Y la Biblia profetizó que Israel sería convertido en un jardín, el profeta Isaías. Ustedes ven el muro, los palestinos a un lado del desierto, y al otro lado usted ve los viñedos, los brevos, los olivos, todo verde. Lavaron el desierto y lo sembraron. Se convertirá el desierto en un jardín, y lo dijo Isaías. Los 2 nuevos canales están en la Biblia. Es impresionante. Jerusalén vuelve a ser capital de Israel. Lucas 21:24. Dijo Jesús, y caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ya se cumplió, ¿no? Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Se tuvo un rey cristiano, rey musulmán, rey de todo, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. En 1967 se me quedó el papelógrafo, bueno, pero se lo voy a explicar de memoria. En 1967, en el Yom Kippur, en el día del descanso de los judíos, los árabes, en una forma artera, de sorpresa, como se hacen las guerras, atacaron a Israel, cuando los israelitas estaban descansando y estaban en eso. La presidenta era una señora muy inteligente, pero afortunadamente era anciana. Si hubiera sido un joven, Dios mío, doña Golda Meir, y era bien Golda la señora, ¿no? Y bien inteligente, y de carácter. Y tenía un primer ministro que se llamaba Moshe Dayan, que tenía un ojo tapado aquí, ministro de defensa y primer ministro, que había sido de los guerrilleros del desierto. Parece un profeta el tipo. La reacción de la aviación israelí al otro día a las 4 de la mañana fue bombardear la aviación egipcia y Libia en tierra. Destruyeron la aviación de Egipto y de Libia en 5 minutos. 500 aviones al suelo, en un ataque sorpresa. Y empezaron a mover sus tropas. Un país de 5 millones de habitantes contra 500 millones de enemigos. Llegaron a las puertas del Cairo, recobraron los altos del Golán, recobraron a Jerusalén, que ese fue lo que hizo Moshe Dayan, que no querían los otros, y yo no voy a coger a Jerusalén. Recobraron todos los territorios ocupados, doblaron su capacidad geográfica, y recobraron los linderos de Israel profetizados en el profeta Ezequiel. Ezequiel fija en el capítulo 40 y siguientes los linderos del pueblo de Israel.
Dice, ¿por dónde va a lindar Israel? El primer Israel de 1948 era la mitad. Y en esos 6 días ganaron la guerra milagrosamente y recobraron la otra mitad que les faltaba. Bíblicamente, recobraron los linderos antiguos de hacía 2000 años. En un milagro, en una operación. La operación Jaque es una operación de bobos. De bobos, ahí es una cosita así. Esto derrotaron a 10 países. Un paisito de 70 kilómetros de ancho y 400 de largo. Eso es un milagro, pero no tenemos capacidad de asombro, ni de leer la Biblia. Y en 1967 recobraron a Jerusalén. Y lo había profetizado el profeta Daniel, capítulo 8 del profeta Daniel. Voy a ver de memoria. Dice de la lucha de un macho cabrío contra un carnero. O sea, Alejandro Magno contra Darío Codomano III, el persa. En la batalla de Iso lo venció en el año 333 a.C. Alejandro, con esa capacidad que tenían los griegos de guerra militarmente. El hijo de Filipo, Alejandro, venció a Darío Codomano en el año 333. Solamente tuvo que cruzar el río y que lo vieran los persas y se aterrorizaron y corrieron. Teniendo un ejército 3 veces más numeroso, se espantaron de ver a Alejandro. Era un mito ya, y los griegos les tenían mucho miedo a los griegos. Año 333, la batalla del macho cabrío y el carnero. Y nos dice Daniel que el macho cabrío venció al carnero y lo derrotó y lo tumbó. Y dice 2300 tardes y mañanas hasta que sea reconstruido el templo. Del año 333 antes de Cristo, más menos, el año antes de Cristo es menos, más 2300 da 1967. El profeta Daniel nos dio la fecha en que iban a recobrar a Jerusalén. 400 años antes de Cristo nos estaba dando la fecha de 1967. 333, résteselo a 2300 tardes y mañanas, 2300 años. Y los judíos recobraron a Jerusalén y se cumplió la profecía de Jesús: cuando deje de ser pisoteada por los gentiles. Nosotros somos los gentiles. La ciudad santa, Hieros Shalom, quiere decir paz sagrada. Daniel nos había dado la fecha exacta. Qué lindo leer la Biblia, ¿no? Y entenderla. Y en 1967 la proximidad al fin de los tiempos es mucho más fuerte, porque Jerusalén vuelve a manos del pueblo de Israel. Y ahí van a reconstruir el tercer templo. Está profetizado por Ezequiel. Esa falta, esa es una de las que faltan. La reconstrucción del templo y la aparición del anticristo. Y ya, cuando yo estuve en el debate de las religiones monoteístas, que me sentí muy honrado que la Universidad Sergio Arboleda me escogiera para ser representante de la iglesia, de la religión cristiana católica, me enfrenté a un rabino y a un musulmán. Ese día el Espíritu Santo me ayudó mucho. Y le dije yo al rabino: ustedes tienen los elementos del templo en Grecia para trasladar a Israel y construir el tercer templo. Eso es una mentira, eso es la prensa de los bautistas de Estados Unidos. Le dije: no, rabino, eso es verdad. Se enfureció. Ya lo van a construir, pero tienen que destruir la mezquita de Omán, que está al lado del muro, y la van a destruir. La van a destruir para poder reconstruir su templo y su tercer templo, cuyas líneas las traza el profeta Ezequiel. ¿Cómo va a ser el tercer templo? Pero en el tercer templo no está el Santa Santorum que había en el segundo templo. En el tercer templo, tarde o temprano, va a estar Jesucristo, porque en lugar de ese sitio está Ariel, y Ariel significa león de Dios, y Jesucristo es el león de Judá.
Se enfriará la caridad. ¿Mm? Se enfriará la caridad. Les voy a contar como una anécdota para ver cómo se ha enfriado la caridad. Estaba yo en una Eucaristía, ahí en la 53, donde están los padres, ¿qué? La Madre del Salvador, los salvatorianos. Entré un domingo a las 11, una cantidad de gente pinchadísima, toda regia, todas Cartier y todas esas cosas, ¿sí? Gucci, Cartier, todo eso, sí. Puchi, Puchi, todo eso allá. Yo llegué y me hice atrás, y estaba el provincial de Brasil, de los salvatorianos, un hombre muy inteligente. Era la parábola del hijo pródigo, la que el Papa llama de los dos hijos. Sí, tiene razón el Papa, porque el otro no era tan bueno tampoco, envidioso, parecía colombiano. Y entonces hizo una homilía sobre el hijo pródigo bellísima, hablaba el español sin acento, perfecto, el provincial de Brasil. Y sacó los datos estadísticos de la pobreza en América Latina, de cuántas personas se mueren de hambre, de cuántas personas se mueren por necesidad, cuántos desempleados, cuántos pobres, cuántos... Muy impresionante cómo manejaba las estadísticas. Muy interesante y muy conmovedor sobre la pobreza en el mundo y en Colombia. Yo me hice en la puerta y salí, y había una persona desplazada a la derecha y había un ñero a la izquierda, un indigente, con el cual nosotros tenemos un programa los viernes por la noche, el grupo de jóvenes que se reúne el sábado a las 6 hoy. El grupo de jóvenes tiene un programa con los indigentes para darles comida caliente. Y nosotros tenemos la agricultura urbana y todo, porque la fe sin obras sirve para nada, muerta. Es mejor irse para la casa y emborracharse. De resto no sirve para nada. ¿Para qué van a misa? Y salieron todas estas guchis, puchis, todos, y ni miraban al de la derecha y al de la izquierda. 3 personas se metieron la mano al bolsillo para ayudar a estas personas. Y yo dije, ¿de qué habló el sacerdote? ¿A dónde cayó esa semilla? ¿Qué clase de corazones son? Si esa es la única manera de entrar al reino de los cielos, es consignando. Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo, me vestiste. Esa es la consignación. No son los milagros, ni los carismas, ni nada, es esa. Y yo me quedé asustado y me acordé de Jesús, y se enfriará la caridad de la mayoría. Duros, indiferentes, nos hemos vuelto. Las preocupaciones por cada uno de nosotros, el egoísmo. Una vez estaba yo en María Santificadora y Gloria tenía la costumbre didáctica, y yo la admiraba mucho a Gloria porque yo soy muy desordenado. Gloria decía primero la Biblia, después los testimonios, después no sé qué, y yo le decía al sargento Gómez. Ella se reía cuando me veía, Rafaelito, que era el sargento, mi sargento, le decía. Entonces, llegó el momento de los testimonios, y un día una señora dijo, ¿puedo dar un testimonio? Y dijo, claro. Y la señora dijo, mire, yo tenía un marido borracho, sin empleo, un hijo drogadicto, estábamos perdiendo la casa. Y mi marido se mejoró, mi hijo se convirtió y recobramos la casa. ¿Y cómo hizo? Dijo, dejé de orar por mí, empecé a orar por ustedes. Cuando empezaban las peticiones yo decía amén por cada uno de ustedes y le pedía al Señor que los bendijera a todos. Y el Señor me bendijo a mí. En un año recobré todo. Porque empezó a amar y Dios se solidarizó con el amor.
Ese día fue una inmensa lección para mi vida. Una inmensa lección de evangelio, pues un evangelio testificado ahí. Y la caridad de la mayoría se enfriará. Y uno ve un mendigo y dice, uy, eso es para la droga. Y digo, uy, este es el Padre Pío, tiene don de conocimiento. Lo juzgó, lo condenó y lo sentenció y no le dio además. Y mire, se guardó, ¿no? Viva Zapatoca. Payó y payó y payó. ¿Ah? Metódicos, sí. Como Carlos Ardila Lule. Bueno, metódico, es Zapatoca. Es muy generoso. Es muy generoso. Es bastante generoso. Es un buen ejemplo. Payó y payó y payó. La caridad de la mayoría se enfriará. La capital de Israel. Los brotes de la higuera ya lo vimos esta mañana, ¿no es cierto? Señales y prodigios diabólicos. Llegarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. La venida del anticristo, la venida del impío, según Tesalonicenses, estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios, todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que los hubiera salvado, y la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda clase de señales, milagros y prodigios. Los ángeles caídos le pueden hacer ver a usted el milagro del sol, le pueden mover las pupilas y hacérselo ver. Le pueden hacer ver muchos prodigios. Son ángeles caídos, ¿no? Perdieron la gracia, pero nunca perdieron el poder. Dios les dejó el poder, por algo sería. La tercera parte de los ángeles que cayeron. Y nos tienen creyendo en las pomadas de Strauss, nos tienen creyendo en toda cantidad de cosas, en la energía de los cuarzos, de las piedras. ¿Ah? El indio amazónico es de San Vicente de Chucurí. Es que los santandereanos también somos fregados, no crean. Van donde toda clase de brujas, van donde parapsicólogos, donde mentalistas, van donde médicos de medicinas alternativas falsas, donde un montón de cosas. Y es una cosa horrible lo que estamos viviendo. Y además se meten en las iglesias evangélicas, que Benedicto les dijo que eran movimientos parareligiosos. Qué palabrita la que les dijo, ¿no? No les gustó. Cristo fundó una iglesia, una, Mateo 16, una. Y Pablo dice, un solo Señor, un solo Cristo, un solo bautismo, una sola fe. Dice que Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Pero allá como el tipo empuja a la gente y se cae. Y como los equipos de sonido son más potentes, y todos para allá, para la iglesia evangélica, a tumbar gente allá. Allá sí me sano, allá sí me sano. ¿Usted está buscando a Dios o está buscando sanarse? Y se hacen llamar pastores. Yo tenía un pastor alemán en la casa también. Y pastoras, hay pastoras también. En la Biblia no hay pastoras, pero bueno, ahí aparecen también. Y fundan iglesias. Y consiguen carro burbuja, colegio, emisora, universidad. Y vamos allá, y cometemos una cosa que se llama abominación para Dios y adulterio espiritual, porque salimos de la verdadera iglesia que fundó Cristo a otras, cometemos pecado grave, abominación y maldición, conseguimos allá. Sectas y doctrinas de demonios, nos dice San Pablo que habrá en esta época. Doctrinas de demonios, la nueva era. El Feng Shui, el Reiki, la metafísica, el control mental, las energías, la era de Acuario, la magia, Hilde Strauss, el caballo de Troya, Harry Potter. Bueno, la nueva era tendría que darles una conferencia a Chopra, tendría que darles una conferencia especial. Pero un discípulo mío en Radio María, Jairo Chavarriaga, les habla todos los días de la nueva era.
Nueva era. La falsedad nunca es tan falsa como cuando está cerca de la verdad, decía Chesterton. Hoy el demonio fue soltado y nos tiene locos a todos. Luego me fue a la caña de medir parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el Dios y el altar y los que adoran en él. El patio exterior del santuario déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses, gobierno del anticristo. Miré entonces, había un cordero que estaba en el monte, y con él 144,000 que llevaban escritura en nombre del cordero. Oí un ruido que venía del cielo como el ruido de grandes aguas, de fragores de trueno, y el ruido que oí era de citaristas que tocaban sus cítaras. Cuando terminen los años será soltado el demonio y saldrá a seducir las naciones y los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a reunirlos para la guerra. Subieron por la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Cercaron la iglesia y el Vaticano. Lo dijo en el Apocalipsis, están cercados. Y está el demonio dejando prosperar a las sectas y a las iglesias. Cada día tienen más adeptos, construyen más edificios, compran más emisoras, más colegios, más poder, más dinero. Porque el campamento de los santos y la ciudad amada, el demonio sabe cuál fue la iglesia que Cristo fundó y esa es la que tiene cercada. A los otros les da prosperidad. A los otros. Y los tiene prosperando a todos. Más colegios, más salones, más burbujas, más dinero, más diezmos. La señora de Mira, un partido político satánico de la iglesia de la profecía, recoge 1.000 millones cada semana en Bogotá. Y tiene 40 iglesias en Colombia. Y la iglesia esa de Pare de Sufrir está perseguida por la policía en 17 países. Perseguida por la policía. Pero cada día nos están cercando más. Y nosotros somos los idiotas útiles del demonio. Como decía un italiano con lo de Murcia, decía: los colombianos son un país de imbéciles que hacen cola para que los estafen. Decía el italiano. Pero no es imbéciles, ni cola para que los estafen, es codicia. La codicia es una idolatría, dice San Pablo. Toda codicia es una idolatría, dice San Pablo. Entonces somos idolátricos. Vivimos en la idolatría del dinero. Peor que la del becerro del desierto, mucho peor. La tarjeta de crédito, las cuentas bancarias, y todo eso lo vamos a perder. Y les voy a dar, eso sí, una fecha, antes de 2 años. Y lo vamos a perder todo antes de 2 años. Todas las cosas materiales. La caída de la gran Babilonia, Apocalipsis 18. Babilonia la grande, de carros, de citaristas, de música, de arte, de ropa, de todo eso. Lo describe San Juan, Apocalipsis 18. La crisis económica está en la Biblia, en el capítulo 6, es otro signo. Y nos dice San Juan: 2 litros de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. Y yo me puse a averiguar cuánto vale el litro de trigo y el de cebada, y la inflación va a ser del 1.300%. Sí, porque si no, no se puede grabar, si no hacemos silencio. Nos sale muy mala la grabación. 2 litros de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. La recesión. San Juan vio el colapso económico mundial. Cuando habla de los 4 jinetes en los sellos del Apocalipsis. Porque los sellos son secretos, las trompetas son avisos y las copas son castigos. Hace un momento una señora allá arriba me dijo que había tenido un sueño y veía una copa que se inclinaba sobre la tierra.
estaba medio inclinado, dije, es la cólera de Dios. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y son las copas del Apocalipsis que se van a derramar sobre la tierra, muy cerca, muy cerca. Las pestes, las plagas, el hambre, la guerra, la desolación, la devastación universal. Estamos en el tiempo ese. Después vendrá los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso empecé por allí, para que la gente no diga, el doctor habló del fin del mundo. Yo nunca he hablado del fin del mundo. Es la tercera parte de la pregunta que Jesús no respondió. Es el fin del mal. El Apocalipsis no es el fin del mundo, es el fin del mal. Desaparecerán 2/3 de la humanidad y habrá una belleza de creación, de paraíso nuevo para los hombres, para los que queden. Clarita ya va a quedar, yo no sabía, pero bueno, alguna revelación el Señor le ha dado por ahí. $144,000. En el Apocalipsis aparece 2 veces, pues es una pregunta que me hacen, me está sacando del contexto. No me gusta que me saquen del contexto. 144,000 aparece 2 veces. Es 12 por 12, 144. 12 es plenitud. Por eso la Virgen con 12 estrellas tiene la plenitud del reinado. Por eso el título de hoy de reina es un título apocalíptico. Reina universal de toda la creación. 12 es plenitud. Es 3 por 4, 12. Y 12 por 12, 144. Los primeros 144,000 que aparecen en el Apocalipsis son los judíos que se van a convertir y se van a salvar. Pero no son 144,000. Es un nombre de plenitud. Pueden ser 500,000 o 1,000,000. Plenitud. Y los 144,000 vírgenes que aparecen después son 144,000 sacerdotes que no cometieron abominación, que fueron castos y fieles a la iglesia. Del 1,000,000 que hay ahora, nos habla de 144,000, que es la plenitud del reinado. Y es la plenitud del reinado de María, son las 12 estrellas sobre su cabeza, que vienen de la gematría hebrea. 3 es Dios, 4 es creación, viento, tierra, agua y fuego. 3 por 4, 12, Dios y la creación. Y Dios y la creación dan la perfección total de la humanidad, que es María. Pero no voy a hablar de números porque mañana salen a comprar lotería, yo ya los conozco. La reconstrucción de Israel. Yo conozco a mi pueblo tanto. La reconstrucción de Israel, ya hablamos de eso. Ya Israel fue reconstruido en 1948. El espíritu de profecía que volvió con los carismáticos otra vez, ¿no? Efesios 4:11, a uno les dio ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y a otros maestros. Primera Tesalonicenses 5, no extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Quedaos con lo bueno. San Pedro tiene una profecía que me impresiona mucho. Y dirán, esto siempre ha pasado. Dice que cuando vengan los acontecimientos, hablaremos de ellos. Y la gente le responderá, esto siempre ha sucedido. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, no ha habido problemas, siempre todo está bien. Para restarle importancia y para seguir bien acomodaditos, para no tener que cambiar. Esto siempre ha sucedido. También está en la Biblia. Sí, en San Juan están todas esas cosas. Pero es que no alcanzo. Catástrofes naturales, guerras, hambrunas, catástrofes naturales, sí. Y la lluvia de fuego, que es la última, ¿no? Lloverá fuego del cielo físicamente. La Virgen en Akita, Japón. La última aparición reconocida por la Iglesia. 1986, el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, reconoció a Akita
la hermana Áñez Sasagawa, que fue sanada de la sordera a través de una imagen que sudó sangre 101 veces. Y le habló del castigo del Padre Celestial como una lluvia de fuego, que está en la Biblia en muchas partes, en el profeta Malaquías, en San Juan. La tierra será devastada por el fuego, por los terremotos, por las inundaciones, por todo, destruida totalmente la tierra. La lluvia de fuego. Al finalizar el gobierno del anticristo, que es un gobierno de 3 años y medio. Sí, señora. Y dirán, esto siempre ha sucedido. En son de burla dirán, dice San Pedro. Y habla de los teólogos falsos, San Pedro. Dice, surgirán falsos doctores que difamarán el camino de la verdad. Los que dicen que no hay diablo, que no hay ángeles, que el matrimonio, las relaciones prematrimoniales no son pecados, que Jesús no está en la Eucaristía. Falsos doctores que difamarán el camino de la verdad, dice San Pedro.